Funes el Memorioso es un poema de Jorge Luis Borges, este escritor argentino, y forma parte, Funes el Memorioso, de una recopilación de historias. Esta es una historia, un cuento, y son todos cuentos que exploran perspectivas muy filosóficas por momentos, pero que tienen una bajada a tierra muy, muy concreta. Entonces, este cuento del Memorioso Funes, Como que lo sabe todo y se jacta de eso. ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene que hablar de un tema y dice, sí, porque fulano, el filósofo tal, dijo tal frase. Hoy he traído el Evangelio de María Magdalena. Qué tul. El Evangelio apócrifo. El Corán, ¿no? Vamos a abordar este tema que es normalmente bastante críptico. Eh, yo lo tengo, por ejemplo, en esta versión aquí en casa, que me la dieron aquí en la mezquita de esta ciudad, de Oviedo, ¿no? Que fui un tiempo, de hecho tomé la iniciación al Islam. ¿Todos son así cantados? Sí, el Corán se canta porque Mohammed, que siempre se le agrega cuando se lo nombra, eh, algo así como Salallahu alayhi wasalam, que es Aquí como... no puedo mencionar de la nada porque estamos hablando de un polvo, ¿no? Ujú. Del polvo de la tierra, del humus. Entonces, que ¿qué, podemos- qué, qué quiere decir signo? ¿Qué es un signo? Pensemos en palabras que derivan. ¿Qué otras palabras usan esto de signo? ¿Poder hacer señal? Bueno, sí, una señal, sí. La señal señala, ¿no? Te apunta a otra cosa. También cuando decimos, hoy tenemos el Sutra del Corazón, el Prajna Paramita. Hay otra película que, Traducción, ¿cómo? traducción de lo que acabas de decir. Ah, ahora lo vemos, es Ah, más allá, muy más allá, supremamente más allá, la iluminación. ok, Esta gracias. película, no sé si la han visto, se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Ay, Primavera. muchas gracias. También como cuando nos vamos a dormir, ¿no? A mí también se me hace impresionante. Nos vamos a dormir y bye. Bye cualquier Sí, angustia, cualquier... Bye. Y nada más despierta y empieza esa densidad de lo que somos, ¿no? De otra vez recordarnos lo que somos. sí. Es como eso de Teresa Dávila, de nada te turbe, nada te espante, todo pasa. En este caso, él dice, digo a cualquier hombre o mujer, ¿no? Él siempre hace estas diferencias bien claras. O sea, ¿no? A todo el mundo, sobre la verdad última. ¿Se puede? A mí me parece muy interesante eso porque me está recordando a como Antonio Blay Foncuberta explicaba las manifestaciones negativas como una manera de energía, como una forma de energía, que viene de donde viene. Y entonces, porque esto que tú has dicho de buscar una explicación viene un poco, me está recordando también al tema New Age, del universo. Eurípides, un griego de allá del 484 o 480 antes de Cristo, es casi contemporáneo, o sea, fue contemporáneo en un momento de Platón, así que un hombre antiguo, uno de los grandes, junto con Sófocles y Esquilo, uno de los grandes poetas. ¿Cuál es el diálogo insano y el diálogo sano que se puede tener aquí, entre estas dos partes? ¿Cuál sería el insano, el poco armónico y el sano? Y cuando, por ejemplo, uno tiene un proyecto, ¿no? Y el inconsciente, que es la parte de abajo, ¿no? Te dice, pero si vos no servís para nada. Y entonces bloquea ese deseo, esa necesidad de concretar esa meta, ¿Eso es armónico o inarmónico? no Además, inarmónico, él se porque está si hay perdiendo algo... algo, está haciendo el tonto aquí. Dice, Esto, aquí sí, no, perdona, no, es que me ha recordado esto que estás diciendo como cuando no reconocemos nuestras emociones y no las aceptamos, no las asumimos, no trabajamos con eso y lo abrazamos de alguna manera y llegas a casa y la pagas con el primero que se pone por el camino y atas al toro, en vez de atar al toro, pues al primero que te encuentras que ni
sin más ni más, al hijo o a la pareja o quien sea, le echas un exabrupto y dices, Sí, ¿qué le ha pasado a esta? O al perro. o al Bueno, perro. pobre perro, también, pobre perro, sí, también al perro, ¿eh? Así es Sí, cierto. Sí. Hoy traje esto, que son 365 historias bíblicas para la hora de dormir, ¿no? O sea, alguien se tomó el trabajo de compilar un montón de historias, pero todas cortitas. Son todas cortitas, ¿no? Así, que nos permiten como pequeños núcleos de reflexión. Están hechas como para leer, leer antes de irse a dormir, que uno no tiene muchas luces para tirarse mucho rato. Así que nosotros ahora podemos hacer también como hacemos siempre, esto de ir moviendo así, nos detenemos en una y la profundizamos. Aquí. Bueno, salió un cántico. Parece que este es el Éxodo, estamos en el Éxodo aquí. Es Pentateuco, sí. Así que, Sí, Éxodo 15, antes de las tablas de la ley. Ok. pero lo tienes, César, todo estudiadísimo. Yo me la leí, me interesaba, pues me la leí. Bueno, a ti que te gusta la ciencia, Isaac Asimov hizo un estudio del Antiguo Testamento y del Nuevo. Sí, lo que pasa es que Isaac Asimov era judío y tiene un sesgo que, bueno, es bueno también para aprender. Ok. Bien. Bueno, eh, se llama el título aquí El Canto de la Victoria. Del otro lado del Mar Rojo, este es el crucer del Mar Rojo, cuando los judíos salen de Egipto, que están ahí con el faraón, guiados por Moisés y Aarón, y cruzan el Mar Rojo. Del otro lado del Mar Rojo, Moisés escribió una Te canción. vas a romper, porque te vas a encontrar cosas incluso hasta contradictorias. ¿Mm? Yo tenía una idea muy arraigada, que tenía muy clara, muy clara, muy clara. Retomé la relación profundamente con una prima y de repente escuché su versión y no tenía nada que ver con la mía. Y yo estaba seguro que la mía era la verdadera. Claro, por eso Entonces digo, empezamos a construir, claro, construimos entre los dos y yo tenía un sesgo puede ser de que alguien que es amarga, una persona cruel, una persona desagradable, y en este caso ellos cortan un árbol y lo vuelven dulce, la vuelven potable. Entonces, mm, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con marás, ¿no? Con personas, ¿no? Como las maras ahí de El Salvador. Cuando nos encontramos con marás, ¿qué hacemos? ¿Le echamos un árbol o decimos, nada, me voy a buscar otro que se pueda beber mejor? la gente huye de los problemas, pero yo en particular no los busco, pero cuando los tengo, los afronto porque me hacen crecer. Podría ser. A No, mí no, me pero dice el árbol sí, me dice como sabiduría, o sea, Por o sea, ejemplo. mete tu sabiduría, mete lo que tú tienes para poder transformar en frescura, ¿no? Y eso yo Exactamente. creo que nos sucede muy a menudo, ¿no? Cuando vemos una persona o soy yo la que estoy en esa actitud de Mara, mm, este, pues nos cae bien agua fresca, ¿no? Nos cae bien que otro nos diga, oye, bájale 3 rayitas o con amor, este, puedo hacer algo por ti o me permites darte un abrazo. O sea, es ese árbol de sabiduría que todos tenemos, ¿no? Que podemos utilizar y a veces lo hacemos y a veces no, pero a mí me da esa idea. Me cuesta mucho trabajo por mi soberbia implantada por mi forma de construirme la vida, ¿no? Entonces me cuesta trabajo ver, por ejemplo, em, actitudes bondadosas en nosotros, ¿no? O actitudes positivas en nosotros, porque mi visión está juzgando o valorando desde esa percepción, desde detrás de mis gafas, ¿no? Pero ahorita me ujú. parece muy lindo lo que está sucediendo. Bien, entonces retomemos esto. Aquel día, dos discípulos viajaron de Jerusalén a Emaús, ¿no? Entonces, después de haber sucedido la crucifixión, están caminando y hablan acerca de lo sucedido, ¿no? Así como citaba César, hablan de lo que le pasó a Jesús, que era lo que conocían, ¿no? Eh, Nietzsche tenía una relación con la poesía, por un lado, como algunos filósofos decía que la poesía te llevaba, como dicen aquí, por los cerros de Úbeda, te llevaba lejos, te hacía perder, pero por otro lado decía que la poesía era la mejor manera de expresar las grandes verdades, ¿no? Entonces nos propone esto. Dice, los poetas, ¿no? Los poetas son los que, poiesis, como la logopoiesis, son los que crean,
poiesis, creen que quien tendido en el pasto aguza el oído se entera un poco de las cosas que existen entre el cielo y la tierra. Entonces, nos está planteando que lo que cree esta gente es que si uno, digamos, se abaja, se conecta con la naturaleza, puede comprender, ¿no? Por qué dice que esa idea es fría y monstruosa? Pues porque al ir en búsqueda de todos esas metas y vas sin ver a los demás y vas aplastando a los demás y además insensible, porque yo creo que para hacer negocios o para lograr muchas cosas que exige el mundo, así como, digamos, para ser exitoso, eh, se necesita mucha crueldad atrás, ¿no? O Mm, sea, hay mucha gente sufriendo atrás y enfría, entonces la gente se tiene que volver insensible para no ver esas cosas. Es monstruoso. mm. Bueno, nos tenemos, ¿verdad? Yo también soy gente. Sí, siempre hay que Bueno, incluirse. y eso Vamos a, no genera, bueno, espera, vamos a mirar un segundito la etimología, que yo también quiero conocerla. Dice, el nombre monstruo viene del latín monstrum, como es bien sabido. Sin embargo, el latín era una voz de sentido religioso, denotaba un prodigio, un suceso sobrenatural. Por ejemplo, un hombre con dos cabezas, que testimoniaba una señal de los dioses. De ahí llegaría el significado genérico de monstruo. La etimología de monstrum no era un secreto para los escritores romanos que muestro todo esto que está mencionando, ¿no? Y ni siquiera me doy cuenta hasta que ya hice un daño, ¿no? O sea, es como un proceso de mis propias ideas falsas, ¿no? sí. Es como si se instalara ese monstruo dentro de mí e hiciera todo eso, ¿no? Como una invasión. ¿Se acuerdan en esta serie que debajo del rostro tenían este rostro así como reptil, ¿no? Es la parte Ajá. monstruosa, no humana. Y nos impactaba porque, oh, detrás de lo que parecía tan humano, había algo inhumano. Y cuando vemos un líder político, religioso, que vemos que detrás de sus pretensiones hay como una falta de humanidad, vemos el monstruo, que es algo que nos muestra al mismo tiempo, nos está mostrando que está poniendo en evidencia la estupidez humana, como ahora este conflicto que hay internacional, que podemos volar todos por los aires, Ajá. ¿no? Entonces, quizá se trata de que estos ídolos, como implican una no reflexión, y lo reflexivo es humano, nos están invitando. Y cada uno le pone el suyo, ¿no? Supongo. Pero ¿con qué criterio? ¿Cómo sé yo dónde detenerme? Yo digo, no, no sé, me compré este lápiz. Ya está, con uno listo, no me compro más. O digo, no, no, puedo tener dos. Dos lápices tengo, pero tres no. O sea, ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo? Si es cada uno, ¿cómo sé yo? No lo Yo sé. creo que como decía Mirta, ¿no? Que consiste más bien en el apego, no en la cantidad de cosas, sino en el apego y la libertad que te permitas al tú tener esas responsabilidades o pertenencias, ¿no? Como quieras llamarlo. Pero Bárbara, ¿cómo sería el sistema? Pues Ah, puede suceder, no es una fórmula probada, o sea, no es como todo, ¿no? Es algo que sucede, no es algo no es, de hecho no es una fórmula, pero sí es importante observar que es una sugerencia, ¿no? Quien menos, o sea, sugiere que quien menos posee puede hallar esta virtud, ¿no? bien. Entonces, yo pregunto, en primera instancia, ¿por qué poseemos? O sea, ¿por qué acumulamos nosotros? No, no solo cosas, ¿eh? Ideas, Ajá. creencias y opiniones ya preestablecidas. ¿Por qué hacemos eso? Por miedo, ¿Miedo a qué? miedo a que si me sacan del lugar que estoy, eh, como le tengo miedo a lo desconocido, entonces me quedo con las creencias, todo y sé que eso está mal, pero no quiero cambiar, tengo miedo a lo que va a venir. Mm. O sea que el tener en algún sentido me define
Y si se me desposee de lo que poseo, me siento sin límites, pierdo mi forma, siento que me pierdo. Entonces, el autor nos está proponiendo poseer menos, con lo cual vamos a tener menor definición también de nosotros mismos, ¿no? Hoy vamos a ver aquí al amigo Jalil Gibran, ¿no? Jalil Gibran es un poeta, era un poeta libanés, el Líbano ahí está al norte de Israel, país árabe, y él es del siglo XIX. Es un hombre bueno, lo conocemos más que nada por una obra muy famosa, sobre todo en la época hippie, que es esta, El Profeta, ¿no? El Profeta de Jalil Gibran, eh, donde se habla de que los hijos son hijos de la vida y todas estas cosas, ¿no? Hasta el propio Facundo Cabral hizo una lectura, leyó la obra del Profeta, como si fuera una especie de audiolibro y que queda muy, muy bonito, que es de la obra que vamos a tratar hoy. Es como un fractal, son infinitas variedades, ¿no? De esa cosa que se manifiesta. Por lo tanto, a través de cualquiera de estas cosas puede conocerse la totalidad, como ese dicho de que todos los caminos conducen a Roma. El alma no camina en línea recta. Cuando nosotros criticamos a alguien porque no está comprometido con una meta, ¿no? Porque nos parece que se desvió, como Pinocho que se desvía al circo, ¿no? Y después retoma mucho más adelante. Eh, ¿Por qué criticamos a la persona que se desvía? Como si el único camino posible fuese la línea recta. Que además agregamos algo, es curioso, porque en el planeta Tierra, como es redondo eh, por- Mm, Sí, yo me acuerdo en algún momento haber sentido desesperación porque yo quería saber la verdad, o sea, tener certeza de algo, ¿no? Y estarme, ujú, y estar así con esa certeza. Este, y la verdad no sé por qué. Yo creo que es porque como estamos educados y acostumbrados, ¿no? Que sí, tienes que ser el gran doctor, o sea, tienes que entregar un título y tienes que casarte y seguir como una línea de vida que ya no se nos propone. ujú, sí, Porque a mí me parece también que a veces nos cuesta aceptar que cuando hay alguien que se desvía, que nosotros creemos que la meta tiene que ser más lineal, eh, no entendemos que es su aprendizaje, tal vez de vuelta, pero para conseguir la meta mejor. Y creemos que lo que nos parece a nosotros que pierde el tiempo y tal vez lo capitalice. claro. Aquí en esta última frase, ya para cerrar este fragmentito, dice, el alma se despliega como un loto de innumerables pétalos, ¿no? Lo cual, como decía antes, querría decir que si la flor tiene un centro, cada pétalo, cualquiera sea de ellos, todos hablamos a veces para hablarnos a nosotros mismos a través de los otros. Hablamos a través de nosotros, con los otros para escucharnos, ¿no? Porque a veces no logramos escucharnos. Y a través de la expresión sentimos y nos clarificamos, ¿no? Mm. Alguien dijo alguna vez que la palabra pensada es muy sutil, ¿no? Es una palabra que está dando vueltas demasiado rápido. Si uno si uno la habla, ¿no? Ya la palabra baja de velocidad y uno está obligado como a ordenarla para poder hacerse entender. Y si uno la escribe, más todavía porque es un proceso más lento. Ujú. Entonces, cuando uno decide comunicar, contar a otro, aconsejar a otro, criticar a otro,